Listo. Por acá el quien me dice que sí, que comencemos con esa. Jennifer me dice que ha perdido clases. Muy bien, bueno. Lo que pasa es que el movimiento uniformemente acelerado, bueno, mejor dicho, la caída libre y el lanzamiento vertical son dos subtemas del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces, de alguna forma, lo que se va a ver en los ejercicios de caída libre, que es como lo ideal comenzar con eso, es recapitular un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Por lo que es como que chévere empezar con eso, como por si no han visto todavía caída libre. Entonces, bueno, pues les propongo eso, que comencemos con caída libre, pues continuemos con caída libre y, mm, y vayamos viendo cómo avanzamos. Igual, caída libre es recapitular movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Para retomar el movimiento, un segundito por acá, organizo unas hojitas que tengo. Hola Evelyn, buenas tardes, ¿me escuchas? Hola, sí, claro. Te puedo hacer una pregunta. Lo que pasa es que esta semana he intentado conectarme a dos talleres tuyos, pero los enlaces no conectan. Sí. Entonces quería saber si tienes las grabaciones. Sí las tengo, pero yo no las puedo compartir, porque ¿sabes dónde quedan? En antivirus, pero las puedo pedir. Solamente hemos tenido una, que fue la del miércoles, si no estoy mal, el jueves. Entonces, sí. Igual, yo intento en cada uno de los talleres recapitular lo que vemos la vez anterior. Entonces, no te preocupes como por eso. Eh, y ya. Entonces, sí, los links están fallando mucho porque hay problemas con la plataforma de antivirus. Entonces, sí está sucediendo. Igual, ahorita al final les dejo mi número y me escriben y yo por lo general contesto rápido, por si necesitan un link. Gracias. Dale, con gusto. Entonces, empezando con recapitular lo que es movimiento rectilíneo uniforme. El movimiento rectilíneo uniforme es un movimiento, vamos a poner las fórmulas en general para que nunca se les olvide, ¿sí? Y de dónde salen todas, porque al fin y al cabo todo el movimiento rectilíneo o en caída libre o parabólico también o circular uniforme nacen de lo mismo, ¿sí? Y nacen de la fórmula que todos conocemos, en parte, que es algo llamado velocidad igual a distancia sobre tiempo, ¿cierto? Esta formulita que vemos acá, que es la única que tiene movimiento rectilíneo uniforme para la compañera que no ha tenido como clases o no ha estado en ellas todavía, es hablar de forma muy instantánea. ¿Cómo así? Es como si yo pudiera de alguna forma saber por instante la distancia y el tiempo que le toma a cierto objeto moverse. O bueno, a qué velocidad se va a mover cierto objeto. Entonces esa fórmula es muy poco general, ¿sí? Y no está tan bien escrita en teoría. La fórmula correcta de escribirla es desde cuando usted lo generaliza el problema. Entonces usted calcula la velocidad promedio o la velocidad que el objeto tiene durante todo su desplazamiento en general. Entonces la forma correcta como de copiarlo es delta de b, al menos así como que la aprendí yo, delta de b por el delta de x sobre el delta del tiempo, ¿cierto? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que en muchos casos o la posición inicial o la posición final es cero. Entonces tiende a quedar x o x sub 0 y así mismo con el tiempo. Casi siempre los movimientos rectilíneos uniformes comienzan con un tiempo inicial cero, no en todos los casos, pero tiende a pasar.
Entonces miren que esto es una diferencia, esto se sobreentiende como x final, que la denotamos solamente por x, menos la x inicial, que se denota por x sub 0, ¿cierto? Al igual que el tiempo. Con esta ecuación usted hace todo, porque de alguna forma usted le piden o calcular el tiempo o calcular la distancia. Si usted quiere saber a qué distancia cae un rayo de usted, usted tiene la velocidad de la luz y asimismo tiene el tiempo que se demora en usted ver la luz. Perdón, en escuchar el sonido después de ver la luz. Entonces mira que, pues miren que sirve para hacer ejercicios mentales fáciles pues en la vida real. Bueno, entonces esto es fundamental, con esto sacan todo. La otra forma de ver el movimiento rectilíneo uniforme es con la ecuación que se despeja de aquí, con la velocidad, que es dada de esta manera. X sub 0, que dice exactamente lo mismo, más la velocidad por el delta de tiempo. Listo. Entonces, esto es un delta de t. Y esta es la ecuación general de movimiento rectilíneo uniforme. ¿Queda clara esa parte? Como que ejercicios de esos, por ejemplo, que te digan a vos, no sé, un estudiante dispara una pelota con una pistola. Entonces, te dan a ti la velocidad a la que lanza la pelota esa pistola, no sé, 29 metros por segundo. Y me piden calcule la distancia que recorre la pelota, por ejemplo, ¿cierto? O que me digan cuánto tiempo le toma a la pelota recorrer 10 metros a cierta velocidad. Como que siempre tienden así a hacer estos ejercicios o ejercicios de movimiento rectilíneo uniforme clásicos. Por ejemplo, que un objeto salga, no sé si han visto esos ejercicios en donde hay como un policía que persigue a un ladrón. Entonces le dicen en qué momento el ladrón alcanza al policía. Ese es otro ejercicio de movimiento rectilíneo uniforme clásico. Uniforme es a velocidad constante. Por eso este delta de V es B. ¿Sí? Por eso acá como que no tiene tampoco, o sea, solamente es notación, porque siempre va a estar a la misma velocidad, inicial como final. Listo. Y eso quiero que lo tengan ahí en cuenta. Claros hasta ahí, como para recapitular eso. El chat no es difícil a veces verlo, pero bueno, ya lo vi. Entonces, si me pueden hablar, mucho mejor. Perfecto. Entonces, para movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que es lo que más nos interesa el día de hoy, porque con eso vamos a resolver los casos particulares de caída libre y de lanzamiento vertical. Entonces, uniformemente acelerado, ¿qué me está diciendo? Que la aceleración es constante. Y para eso nada más tenemos dos ecuaciones principales. O sea, se pueden deducir más, pero para movimiento rectilíneo uniformemente acelerado hay dos con las que se puede sacar todo. Entonces de ahí te hablan de una aceleración. Por ejemplo, que el automóvil va cambiando uniformemente la aceleración, perdón, va cambiando la velocidad uniformemente durante todo su trayecto. Y eso es movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces, las ecuaciones que tenemos es la misma de arriba, solamente que ya la velocidad no es constante. Es como la velocidad no es constante, hay que tener en cuenta la velocidad inicial y la aceleración que va a ir influyendo pues, en la posición del objeto. Entonces sería de esta forma. Por el cambio del tiempo. Más un medio de la aceleración por el cambio del tiempo al cuadrado. Listo.
Entonces, ¿qué me está diciendo esta ecuación en términos físicos? Me está diciendo que el objeto se acelera. Entonces, su velocidad inicial no es igual a su velocidad final. ¿Por qué? Porque lleva una aceleración que varía conforme al tiempo en el que se mueve. ¿Sí? Entonces, mi aceleración eh, influye en la posición mía respecto al tiempo que me demore en llegar a ese lugar, ¿cierto? El tiempo inicial y el tiempo final, que es lo que me están diciendo el delta de t. Y la otra ecuación es que yo ya no puedo decir nada de la velocidad final, yo no sé qué velocidad va a alcanzar. Entonces tengo una ecuación que me lo modela y es, tengo que tener en cuenta la velocidad inicial y cómo va a variar esa velocidad inicial conforme a la aceleración, ¿cierto? Entonces manejo esta ecuación que es velocidad es igual a velocidad inicial más aceleración por delta de t. Eso por ese lado. Pues, si se dan cuenta es básicamente lo mismo que el de arriba, solamente que tenemos la aceleración conforme al tiempo en el que se va moviendo. Muy bien. Esas son las dos ecuaciones fundamentales del movimiento rectilíneo uniforme. De esos hay muchos ejercicios. La vez pasada les recomendé el Sears. Bueno, pero voy a anotar mejor por el chat porque es como más fácil. Recomendé el Sears-Szymanski. Es un libro de física universitaria y ahí hay muchos ejercicios de estos dos y de caída libre y parabólico, hasta de movimiento circular, para que lo miren. Bueno, o quieren que hagamos un ejercicio de eso. Ya ustedes me dirán. Si quieren, hacemos uno de estos y luego pasamos a caída libre, como ustedes prefieran. Sí, el ejercicio. Bueno, entonces, hagamos. ¿Cuál hacemos? Entonces, miren, hagamos uno sencillito, como para que vean más o menos cómo es el mecanismo. Vamos a hacer uno de estos. Entonces, ejemplo. Un vehículo se mueve a 50 kilómetros por hora. Listo, entonces podemos empezar viendo los datos. Yo tiendo en los ejercicios a poner los datos primero conforme los voy leyendo. Entonces me dice, un vehículo se mueve a 50 kilómetros por hora. Ya eso me está diciendo que hablamos de una velocidad inicial. ¿Listo? Por hora. Frena y se detiene en 6 segundos. ¿Listo? O sea, él frena y el tiempo que le toman detenerse es 6 segundos. ¿Listo? Ahí como para que lo vayan pensando. A ver, ¿qué dato tendremos que copiar ahí? ¿Qué aceleración tiene en la frenada? Entonces, él tiene que tener una aceleración, pensaríamos, pequeña o tan... O sea, tiene que ser una aceleración de frenada. Entonces, piensen cómo tiene que ser esa aceleración. Tendrá que ser positiva, negativa, muy alta, muy pequeña, porque es de frenada. ¿Listo? Y me dicen también qué velocidad tiene justo 3 segundos después de empezar a frenar y en qué instante su velocidad fue de 1 metro por segundo. Entonces, retomemos, me dice, un vehículo se mueve a esta velocidad. Resulta que él frena y se detiene en 6 segundos.
sea, le toma eh, desde que frenó 6 segundos para detenerse. Ese es el tiempo total. O sea, es el tiempo final que le toma a él. ¿Desde donde nosotros empezamos a ver el movimiento del automóvil? Desde que él frenó. ¿Sí? Desde cuando a mí me interesa es cuando él frena. Cuando él frena, las llantas van deslizándose hasta que se queda totalmente quieto. ¿Sí? Entonces me preguntan, ¿qué aceleración tiene en la frenada? Yo no sé nada ni de su posición inicial, no sé nada de su... bueno, sí, de su posición inicial sí sé, que su posición inicial es 0, ¿sí? Porque él frena y, y desacelera, ¿sí o no? O sea, él frena y empieza a tener una desaceleración. Entonces podríamos decir que nuestro 0 es en ese momento. Es que, a ver, yo intento hacer el dibujito. Entonces, en el momento en que el automóvil frena, aquí tengo mi 0. Esa es mi posición inicial, eso es lo que a mí me interesa, porque a mí no me están dando ninguna información antes de él en cuanto a una distancia X que haya recorrido. Entonces, en teoría, no me interesa más allá, sino que me interesa desde el momento en que él frenó. Y se empieza a medio, no sé, como que está en el proceso de desaceleración para poder quedarse totalmente quieto. Entonces él empieza desde su posición 0 en mi sistema de referencia. Entonces mi X sub 0 es 0 porque es donde yo empecé a ver el movimiento después del frenado. ¿Listo? Bueno, espero que sí estemos ahí bien. Y se demora 6 segundos en detenerse. Él frena y se detiene luego de 6 segundos. No es mucho tiempo, pero igual es tiempo. ¿Qué aceleración tiene en la frenada? Entonces, ¿qué fórmula puedo utilizar yo acá? ¿Qué fórmula me es más fácil utilizar o qué se les ocurre que puede ser más sencillo? Bueno, y tenemos además que la velocidad final, ¿cómo será? La velocidad final es 0, ¿cierto? Estamos de acuerdo, porque él se detiene. Frena y se detiene. Entonces, velocidad final, 0. En ese rango de movimiento. Nada más estamos viendo esa parte primero. ¿Estamos de acuerdo, chicos? En que esos son los datos que me da el ejercicio. Un vehículo se mueve a 50 kilómetros por hora, frena y se detiene en 6 segundos. ¿Qué aceleración tiene en la frenada? ¿Estamos de acuerdo? No. Sí. Perfecto. La de velocidad igual a velocidad inicial, menos más aceleración por tiempo. Muy bien, entonces vamos a utilizar esta ecuación, velocidad. Entonces ya sabemos que la velocidad final es 0, entonces empecemos por copiar para avanzar más rápido. La velocidad inicial es 50, pero aquí hay una cosa y es que las unidades deben estar iguales. Unidades iguales para que podamos llegar a un resultado correcto. Entonces tenemos que pasar kilómetros por hora a metros por segundo o pasar segundos a horas. El que ustedes quieran. Pueden utilizar cualquiera de las dos. Es más fácil pasar segundos a horas, pero trabajar con horas es un poquito más difícil de imaginar cuando trabajamos con segundos, como que es una medida de tiempo más pequeña. Entonces es más fácil idealizarla. Ya ustedes deciden, ¿pasamos kilómetros a hora o segundos a hora? Como quieran. Kilómetros por hora a metros por segundo. Muy bien, entonces eso es facilito. Kilómetros por hora, entonces hacemos la famosa regla de 3, entonces tenemos que un kilómetro equivale a 1000 metros. Un kilómetro.
Y una hora equivale a 3.600 segundos. Alguien que me diga cuánto da la velocidad inicial en metros por segundo de acuerdo a esta conversión que les acabo de mostrar acá en la pantalla. Una hora. Si pueden, me lo dicen en voz altica. Entonces miren que acá se cancela hora con hora. Y por acá hay un 50. Listo, me dicen cuánto les da la velocidad inicial. Da 13.8. Muy bien, 13.89. Podemos redondearla, 13.9. Disculpe. 13.9 metros por segundo. Entonces, ¿quién me dice cuánto les da la aceleración? A quien ya lo haya hecho. Que es fácil, ¿cierto? Reemplazar en esta ecuación, ya que ¿Cuánto fue que dio la conversión? la conversión 13.9 o 13.89 me había dado a mí pues anteriormente, pero a la compañera 13.8 también está bien. Es suficiente. ¿Por qué utilizamos esta? Porque no tenemos la posición final. Entonces tendríamos que calcularla primero, pero tendríamos dos incógnitas. Entonces podríamos hacer un sistema de ecuaciones, pero es mucho más fácil sacar la aceleración de acá, ¿cierto? Y pues al fin y al cabo no me están pidiendo la posición final. Entonces, así está bien. Entonces, bueno, reemplazan acá, velocidad final es 0, la velocidad inicial es 13.9. Quien tenga el resultado, dígalo por acá. Ah, bueno, aquí en el chat me escribieron. 2.31. A ver. 2.32. Menos. A ver si lo hicieron bien. Les quedó, era como velocidad final menos velocidad inicial sobre el tiempo. Más que sí. Pues despejando la aceleración, ¿sí o no? La velocidad final es 0. Les debía quedar negativo. Perfecto. Entonces, ¿por qué les queda negativo? Ya sabemos, porque es que está desacelerando. Desaceleración significa aceleración negativa. Esa tiene sentido físico. ¿Qué no tiene sentido físico? El tiempo negativo. Entonces, un tiempo negativo, sí, no, está malo. Pero una aceleración negativa tiene mucho sentido. Al igual que una velocidad negativa también. Por acá, yo anoto el resultado de una vez. Ustedes ya lo hicieron. ¿Todos lo lograron sacar o alguien quiere que lo hagamos? Ya lo lograron sacar todos. 2.32. Ya ahora. 2.32 metros por segundo cuadrado, ¿cierto? Les debe haber quedado en estas unidades. Es bueno que en los ejercicios manipulen las unidades durante todo el procedimiento. A veces se ve muy engorroso, o si no, manténganlas presentes, porque es importante darlas al final. O si no, no tiene sentido físico. Listo, muy bien. ¿Qué me preguntan después? ¿Qué velocidad tiene? ¿Qué velocidad tiene justo 3 segundos después? Entonces, él está, ahorita yo les mando el enunciado si quieren para que lo tengan. Él está desacelerando. Esta es la aceleración que mantiene durante todo su desaceleración. ¿Listo? O sea, es constante. Por eso es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, para que lo tengan ahí presente. Entonces me están preguntando, ¿qué velocidad tiene justo 3 segundos después de empezar a frenar? ¿Qué utilizamos?
¿Puedes ¿Qué? repetir la pregunta, por favor? Claro que sí. Dice, ¿qué velocidad tiene justo 3 segundos después de empezar a frenar? Entonces, él se mantiene con la misma aceleración en todo el frenado hasta que se queda totalmente quieto. Me están preguntando la velocidad final, entre comillas, digo velocidad final porque es en un instante, después de 3 segundos. Recuerden que él se demoró 6 segundos en frenar, perdón, 6 segundos en detenerse. Me está preguntando cuánta velocidad. Me están preguntando qué velocidad tiene a los 3 segundos de empezar a frenar. Pues me están preguntando. Después de t igual a 3 segundos. O sea, todavía es, La misma ecuación que usamos ahora, no. claro que sí. ¿Cuánto les da entonces la velocidad final? Si se demoró 6 segundos, ustedes pueden darse una idea de cuánto le demora a los 3 segundos, de qué velocidad lleva a los 3 segundos. Pues si está desacelerando constantemente, puede que la velocidad sea más o menos por el orden de la mitad de la velocidad inicial. ¿Cierto? Porque él ya a los 3 segundos va a empezar a perder velocidad, porque va a empezar a desacelerar. ¿Sí? En eso se traduce, desaceleración es pérdida de velocidad. Puede que esté más o menos por la mitad de este valor. Díganme a ver si les dio. ¿Todos saben cómo sacarlo? El que no, me puede decir de verdad y lo hacemos. Solamente que es que no tengo tableta, entonces intento copiar poco por esa Sería razón. 6.94. Correcto, más o menos 6.94. Todos la sacaron, chicos, escríbanme, por favor, para yo poder saber al menos. Correcto, señorita, 6.96 o 94, son redondeadas. 94 en metros por segundo. ¿Tiene sentido físico? Sí. ¿Por qué? Porque es más o menos por el orden de la mitad. Listo. Va mermando ahí la mitad cuando han pasado 3 segundos. ¿Qué otra pregunta me hacen? ¿En qué instante su velocidad fue de 1 metro por segundo? Pero, espera, no me copiaron a ver si ya todos hicieron esta parte. ¿Todos bien o mal? Elkin Duval. No sé quién fue la que me escribió, si Juliana, Jennifer, Luisa o Ana Sofía. Ustedes me dirán. Si a todos les dio esto. Muy bien, gracias por responder. Es excelente. Sí, porque es muy duro adivinar pensamientos. Ah, muy bien, entonces la otra pregunta es, vamos a ver si la sacan. ¿En qué instante su velocidad fue de 1 metro por segundo? Fácil, ¿sí o no? ¿En qué instante su velocidad fue de 1 metro por segundo? Entonces usted ya tiene la velocidad inicial y tiene la aceleración y además tiene la velocidad final. ¿Por qué? Vamos a pasar de página. ¿Por qué? Porque tú tienes la misma velocidad inicial con la que inicia el movimiento. Y que la tenemos ahí, que es 13,9 o 13.8. ¿Sí? No voy a poner las unidades, pero sabemos que están metros por segundo. Y sabemos que la velocidad final para esta pregunta debe ser de 1 metro por segundo. ¿Por qué? Porque nos están diciendo que en qué instante su velocidad fue de 1 metro por segundo. O sea, un Nuevamente pedacito. es 56 segundos. Exacto. Entonces usted tiene la aceleración, que ya la acabamos de calcular, despeja el tiempo, que lo vamos a tomar como un tiempo general, un t, por lo que el t inicial es 0, ¿cierto? Y les debe dar, ¿cuánto te dio, señorita? Yo con quién hablo, es que no sé quién me Luisa, habla. Ah, Luisa, hola. Listo. ¿Cuánto te dio? 5,56 segundos.
Listo, 5,56 segundos. Ese es más o menos el tiempo. ¿Tiene sentido? Todo el sentido del mundo. Porque él se demoró en detenerse 6 segundos. O sea, a 1 metro por segundo ya estaba a punto de quedarse quietecito, quietecito. Muy bien. Este es un ejercicio de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado típico. No es muy complicado como se dieron cuenta, pero es bacano como que busquen ejercicios así. Listo. Vamos a hacer caída libre. Entonces, para caída libre es esto mismo. Pero ¿qué pasa? Que la aceleración no es cualquier aceleración. La aceleración es la aceleración de la gravedad. Listo. Elkin y, ¿quién lo había dicho? Y a Luisa, yo les había dicho que si hacían un ejercicio de, del globo aerostático, de pronto lo hicieron. Yo la verdad no lo hice, pero sí tengo como Una idea. sí, una idea. Pero sí está Bueno. duro. Listo, entonces lo vamos a hacer, pero vamos a retomar acá las ecuaciones claramente. Listo, entonces. Hola, ¿estás hablando? Ay, sí, disculpen muchachos. Estaba hablando sola. Perdón. Eso sí, lo que les quiero decir acá es que en caída libre utilizamos las mismas ecuaciones que en movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, solamente que considerando la gravedad como la única aceleración que influye en la caída libre y que es diferente al lanzamiento vertical. ¿Sí? Estos son dos casos distintos, pues como en general, aunque se modelen por lo mismo. En lanzamiento vertical, para abreviarlo de esta forma, es por ejemplo lanzarlo hacia arriba, ¿sí? Lanzar una pelota. Una pelota sube y se devuelve. La vez pasada hicimos un ejercicio de esos. Y ver, por ejemplo, cuánto le toma subir y bajar a una pelota. ¿Sí o no? Ya ahí hay una velocidad inicial diferente de cero. En caída libre pasa que la velocidad inicial tiende a ser cero porque se dejan caer desde el reposo. Ahí es muy importante el sistema de referencia y la convención de signos que ustedes le asignen al problema. Entonces, por eso tendemos a utilizar para la caída libre solamente velocidad es igual a aceleración por tiempo, porque consideramos la velocidad inicial igual a cero, que es parecida a esta ecuación, eh, solamente que la velocidad inicial es cero y la aceleración no es cualquier aceleración. Y para la posición ya no hablamos de movimiento horizontal, sino que hablamos de movimiento hacia arriba y hacia abajo, o sea, en el eje Y, por lo que consideramos la siguiente ecuación, que es igualita a la anterior, solamente que ya es con altura inicial y altura final. Depende de donde usted coloque el sistema de referencia, que ya vamos a hacer un ejercicio de esos para ver sistema de referencia, usted determina si esto es cero o no. Y si la velocidad, si la aceleración de la gravedad es positiva o negativa. Ya también lo vamos a hablar. Más o menos. De la aceleración de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Listo. Si usted considera que la posición, hay un caso específico, un caso donde la posición inicial sea cero y adicionalmente la velocidad inicial sea cero, usted puede tener que la altura la va a determinar por la ecuación de gravedad por tiempo al cuadrado sobre 2. Listo. Y de acá podría despejar el tiempo y tener una ecuación para el tiempo donde el tiempo sea igual
a la raíz cuadrada de 2 veces y. Ustedes le pueden llamar y o h, cualquiera de las dos está bien, por la gravedad. Bueno, de esta ecuación primerita, de esta ecuación primera, ustedes pueden tener algo que se le conoce como el tiempo de subida y el tiempo de bajada, que sirve mucho para lanzamiento vertical. Por eso les digo que es como un caso un poco distinto. Entonces, para lanzamiento vertical, donde usted tira una pelota hacia arriba y ella ocasionalmente vuelve a bajar, ¿sí o no? Usted va a tener que tiene un tiempo de subida de la pelota que tiene que tener en cuenta la velocidad inicial con la que usted la lanzó y la aceleración de la gravedad, ¿sí o no? ¿De dónde se despeja? De acá. Y un tiempo de bajada cuando ella alcanza la velocidad final igual a 0. ¿Estamos de acuerdo que cuando las cosas caen es porque su velocidad final es 0? Si yo tiro un Sí. objeto, listo, perfecto. Muy bien, entonces, bueno, ahí tienen como las ecuaciones principales y hay otra que les anoto por acá, que es velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por por el cambio en la distancia, por el delta de x o delta de y, ¿cierto? Bueno, pues delta de y para el caso de caída libre. Que si usted tendría la velocidad inicial igual a 0, usted podría tener que la velocidad final es la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por una altura h o y, suponiendo que la altura inicial es 0. Entonces miren que son ecuaciones que tienen muchas consideraciones. Entonces usted depende de qué tenga, utiliza una de ellas. Vamos a hacer el ejercicio del globo aerostático. ¿Alguna duda con las ecuaciones? Muy bien. Listo. Cuando abro el chat se bloquea la pantalla. No voy a poder volverlo. Listo. Entonces el ejercicio es el siguiente. Voy a leerlo. Esperen, yo veo si lo puedo compartir por acá de pronto para que lo podamos ver. Yo lo abro aquí para que lo puedan ver y se lo puedan imaginar. Miren, este es el ejercicio. Ya les comparto, voy a parar de compartirles por acá. Y voy a compartirles esta pantalla. Entonces miren, ahí se ve más o menos. Es que el ejercicio pues está en todo lado, literalmente. Entonces, dice así este ejercicio. Ay, Dios, esto es un video. Bueno, Hola pero amigos, bienvenidos a otro video de... nos sirve.
Entonces dice, el tripulante de un globo aerostático que sube verticalmente con velocidad constante de magnitud 5 metros por segundo, suelta un saco de arena cuando el globo está a 40 metros sobre el suelo. Entonces él empieza a elevarse, cuando está a 40 metros, suelta el coso de arena. Calcule la posición y velocidad del saco a 0.25 segundos y 1.0 segundos. Listo. ¿Cuántos segundos tardará el saco en chocar con el suelo después de soltarse? ¿Con qué rapidez chocará y qué altura máxima alcanza el saco sobre el suelo? Dibuje las gráficas de aceleración versus tiempo, velocidad versus tiempo y posición versus tiempo para el movimiento. Entonces lo primero que uno hace es imaginarse cómo es el sistema. Entonces, ¿el globo lleva una velocidad constante? Sí, de 5 metros por segundo. Y lleva una aceleración. ¿Cuál es la aceleración? De la gravedad. Tiene cierta altura con respecto al suelo. Y con eso yo puedo determinar la posición y velocidad del saco con ciertos, pues como con ciertas condiciones en el tiempo. Entonces, vuelvo a compartirles por acá la pantalla donde estábamos trabajando y vamos a plantear el problema. Entonces tenemos un globo, que lo voy a dibujar así. Aquí está el saco, ¿sí o no? Y él está a 40 metros. Esta altura, imagínense que son 40 metros sobre el suelo. Bueno. Se mueve hacia arriba, con velocidad inicial de 5 metros por segundo. 5 metros por segundo. Muy bien. Bueno, pero estos son 40 metros. Otra cosa es. Muy bien. La gravedad siempre va hacia abajo y es la misma en la Tierra. En general, no siempre, pero en general es la misma en la Tierra. Y va hacia abajo. Ahora, yo, ¿dónde tomo mi cero del sistema? ¿Dónde tomo? Me gustaría que en el momento en el que pues el que está en el globo suelta el saco, ponerlo ahí el sistema, porque si no quedaría pues todo negativo menos la gravedad. Entonces, muy bien. Hay dos opciones. Puedo poner el sistema acá. Correcto, sí, puedo ponerlo. Pero si lo pongo aquí, si pongo el sistema aquí, entonces yo ya tengo que definir mi convención de signos de cierta manera y mi altura de cierta manera. Entonces, antes de definir el sistema de referencia, yo puedo definir mi convención de signos. Vamos a poner que hacia abajo es negativo y hacia arriba es positivo. ¿Por qué? Ya les voy a explicar por qué. Porque resulta que si usted pone hacia arriba positivo, usted estaría considerando que hacia donde va el movimiento siempre es positivo. Entonces esta es una convención muy buena. Usted pone hacia donde va el movimiento es positivo y hacia el otro lugar pues es negativo. Entonces usted ahí puede considerar el sistema de referencia, por ejemplo, aquí abajo. Podría considerar el sistema de referencia aquí abajo. Y usted puede decir, no, hacia arriba es
positivo y hacia abajo es negativo. O sea, la aceleración va a ser negativa. Si usted considera acá el sistema de referencia, entonces ya tiene que considerar otra cosa y es que ya la altura está hacia abajo. O sea, que la altura es como si te quedara negativa, ¿cierto? ¿Sí me hago entender? O sea, ya la altura es como si la tomaras de arriba hacia abajo. Entonces sería negativa. La aceleración de la gravedad sigue siendo negativa y la velocidad es positiva. Habría que jugar con eso. Está bien que tomemos el sistema de referencia aquí, pero también está bien que tomemos el sistema de referencia aquí. Pero hay que cuadrar siempre los signos, dependiendo de dónde usted ponga el sistema de referencia. Si yo pongo el sistema de referencia en el suelo, para mí, para Evelyn, es más fácil ver el movimiento. Pero, considerando esto como, es que aquí también estamos haciendo algo, y es que estamos considerando que esta cajita donde está la persona montada es puntual, porque si a mí no me están dando nada de la altura de la canasta donde va la persona, ¿sí? O sea, a mí no me están dando absolutamente nada de información sobre qué tan... Ah, bueno, no, pero están diciendo que el saco, o sea, la altura es toda esta. La altura es toda esta, porque claro, mira, a ver, están diciendo, el saco de arena cuando... bueno. Ah, no, 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 mentiras. Falso, estaba interpretando lo mismo. No, entonces está bien, ¿sí? Entonces va a depender de cómo ustedes tomen esa convención de signos y que les quede más fácil. Podemos hacerlo de las dos maneras, ¿cierto? Yo les puedo hacer una, ustedes intentan hacer la otra y debemos llegar a las mismas conclusiones, porque ustedes ya no van a tomar que esta altura es positiva, sino que en ese caso sería negativa. La aceleración de la gravedad sigue siendo negativa y la velocidad sigue siendo positiva. Pero si usted va a tomar esta posición de acá, también le conviene decir que como el saco va a caer, entonces el movimiento del saco es hacia abajo. Eso significa que los 40 serían positivos, la aceleración de la gravedad sería positiva, pero la velocidad sería negativa. Me hago entender, todo depende de cómo usted lo cuadre. Si usted toma de referencia el globo o toma de referencia el saco, pues ya cambia. Si usted, digamos que tomamos el sistema de referencia ahí, donde se va a soltar el saco, como nos decía. Entonces tomaríamos hacia abajo positivo, porque el saco va a caer, y hacia arriba negativo. Y ver si tomando aceleración positiva, altura positiva y velocidad inicial negativa, ¿qué sucede? Listo. Por el momento voy a tomar este sistema de referencia, donde el 0 está acá abajo. Pero ahí como que les aclaro más o menos, depende de qué utilizan. Entonces, este 40 metros sería mi delta Y. ¿Delta Y qué es? La posición final menos posición inicial. ¿De dónde saco esto yo? Esto yo lo saco de la ecuación de caída libre, que era Y igual a Y sub 0. Entonces yo paso Y sub 0 al otro lado, ¿cierto? Negativo, más la velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración de la gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿Todos me entendieron la explicación que les di como del sistema de referencia y la convención de signos? Sí. Bueno, muy bien. Entonces, podemos trabajar este delta Y. Sabemos que Y sub 0 en nuestro sistema de referencia es 0. ¿Por qué? Porque la altura está comenzando desde el piso.
hasta hacia arriba. Entonces, Y es 40 metros. Voy a quitar las unidades, las voy a mantener en la mente. Entonces, 40 metros. Y tengo 40 metros, velocidad inicial, que es 5 por el tiempo. Bueno, recuerden que lo que me están preguntando es, calcule la posición y velocidad del saco a 0.25 segundos después de que se suelta, ¿sí? Entonces imagínense, el saco está, pues lo tienen sostenido y cuando el globo está a 40 metros y lo sueltan, o sea, empieza a caer en caída libre, lo sueltan. Cuando lo sueltan, él cae con una velocidad inicial de 5 metros por segundo. ¿Por qué razón? Porque el saco es como si cogiera toda la inercia del globo. ¿Qué significa? Que él adquiere inicialmente la velocidad que llevaba el globo. Pues él la tiene, porque él iba con el globo. Entonces, cuando lo sueltan, ¿cuál es su velocidad inicial? La que llevaba el globo aerostático. Por eso tomamos la velocidad inicial igual a 5 metros por segundo. Porque aunque esta es la velocidad en la que lleva el globo, el saco al estar ahí, al igual que la persona, al igual que un perro, lo que esté en el globo, lleva la misma velocidad inicial. A eso se le llama inercia. ¿Sí? Yo llevo la velocidad inicial del objeto en el que vaya. Bueno, entonces, bueno, velocidad inicial por tiempo, más un medio de la aceleración que, listo, entonces como vamos a tomar mi sistema de referencia, este más no es más, sino que es menos. ¿Por qué? Porque mi aceleración es negativa, ¿cierto? Porque yo estoy tomando que hacia abajo es negativo y tomé mi sistema de referencia abajo. Entonces, la gravedad es 9.8 aproximadamente, dividido 2, es aproximadamente 4.9. 4.9 por el tiempo al cuadrado. Despejo el tiempo, pero para eso bueno, no tengo que despejar el tiempo, porque lo que me están preguntando, esperen, lo que me están preguntando es, calcule la posición y velocidad del saco a 0.25 segundos después de soltarse. Eso significa que no tengo que tener en cuenta esto. No se puede reemplazar simplemente el tiempo que necesitamos en esa ecuación. Sí, sí, tienes razón. O sea, lo que yo estaba haciendo era calcular la posición, el tiempo, o sea, el tiempo de caída. Yo lo que estaba era calculando el tiempo en el que se demoraba en caer al suelo. Sí me hago entender por qué, porque yo ya estaba considerando toda la altura y pues no me están preguntando eso. No está mal lo que iba a calcular, pero me están preguntando si por el Y. Entonces, en ese caso pongo Y. O sea, todavía no tengo que utilizar esto, porque me están preguntando es la altura cuando T es 0, 0.25. Sí, ahí estaba calculando otra cosa que no era. 0.25 segundos. ¿Qué altura tiene el globo cuando se soltó? Llevaba esta velocidad inicial, la gravedad, y tenía un tiempo, y apenas llevaba 0.25 segundos de trayecto en la caída. Llevaba apenas 0.25 segundos de trayecto en la caída. Háganlo para t igual a 0.25 y para t igual a 1 segundo. Y me dicen cuánto les dan esas posiciones. Cuando
saco llevaba 1 segundo en el aire y cuando llevaba 0.25 segundos en el aire, ¿cuál es el Y? O sea, ¿a qué altura de esos 40 metros estaba? Chicos, ¿cuánto les dio este Y cuando T es igual a 0.25 segundos? 0.94. Correcto, metros, ¿cierto? Y Sí, cuando T es igual a 1 segundo, eso sí es más fácil. 0.1. Correcto. Entonces, miren que pues cuando lleva ese tiempo no se ha desplazado mucho, pero es que claro, resulta que es que se tiene que desplazar 40 metros, sin considerar cuánto mide este pedacito de la caja, ¿cierto? Entonces, pues, se tiene que demorar un poquito más de ese tiempo. Muy bien, eso por un lado. Y me preguntan también la velocidad cuando estaban en ese momento en el aire, cuando llevaban 0.25 segundos en el aire. Para eso, yo puedo utilizar la fórmula de velocidad, es igual a velocidad inicial menos la aceleración de la gravedad por el tiempo. Y de acá calculo la velocidad a 0.25 y 0. Perdón, y 1 segundo, listo. Ese es fácil, pues simplemente reemplazar acá, como para que lo hagan. Después hay otra pregunta que me hacen y es el tiempo que tarda en caer el saco. Yo acá lo iba a calcular por un método que aquí les va a salir, les debería salir 2 tiempos. O sea, cuando usted le preguntan el tiempo que tarda en caer el saco, entonces usted tiene 2 opciones. La primera es utilizar esta fórmula, donde va a tener una fórmula del estudiante, ¿cierto? Que es con t al cuadrado. Entonces se puede utilizar la famosa fórmula del estudiante, que es esta de por acá, menos b, más menos la raíz de al cuadrado menos 4ac. Es muy útil, así que les recomiendo que se la aprendan. Sobre 2a, ¿cierto? Esta es la ecuación del estudiante como para poder resolver sistemas de ecuaciones de segundo orden. Pues una ecuación de segundo orden, la que tiene un 2 al cuadrado, una variable al cuadrado. Entonces, esta es una opción que yo veo fácil. Y hay otra, esta se la dejo como para que la hagan y me digan de pronto si les da el mismo tiempo que a mí, que lo hice por otro método. Que el otro método es, usted sabe que cuando se suelta el saco arranca con la inercia del globo, ¿sí? Que ya se los acabo de explicar. O sea, que arranca con la misma velocidad inicial que estaba el globo, o sea, la velocidad constante con la que estaba el globo subiendo. Entonces, uno se puede preguntar, ¿qué altura sobre el suelo el saco está a una velocidad final de 0 metros por segundo? O sea, yo puedo partir mi problema en 2 sesiones para calcular el tiempo que le toma en caer al globo. Entonces, el tiempo total que le toma en caer al globo, yo lo puedo dividir en 2 tiempos. T1 más T2. Más T2. Mi T1 lo puedo calcular como el tiempo que le toma al saco caer hasta llegar
a su velocidad final igual a 0. O sea, hasta llegar a su altura máxima, hacia abajo, ¿sí? Que es como está, ahí está como lo truculento, y es usted pensarse una altura máxima hacia abajo. Entonces, ahí está como lo interesante, ¿cierto? Entonces usted sabe que toda altura máxima es cuando la velocidad final es igual a 0. Entonces usted acá dice, ¿cuánto es ese tiempo cuando la velocidad final es igual a 0? Ese pedacito, no estamos hablando de todo el tiempo en caer, estamos hablando de un pedacito específico donde como que el globo, perdón, el saco deja de tener velocidad. Algo así. O sea, es truculento, pero pues ahí se los dejo. Lo voy a hacer Te como pregunto pedacitos. algo sobre el punto anterior, sobre la velocidad. Sí, cuéntame. En la parte de la, pues sería velocidad inicial menos la gravedad por el tiempo. La velocidad inicial sería menos 5 o 5. En mi sistema de referencia es positivo, porque va hacia arriba. Y Pero no se supone que estamos hallando la del saco. El saco empezaría a caer. exacto, pero como conserva la velocidad inicial del globo, entonces sigue siendo positivo, porque igual él estaba subiendo con el globo y la velocidad inicial es en un instante tan pequeño hasta que ella se empieza a acelerar por la gravedad. ¿Me hago entender? Sí, gracias. Con gusto. Si tú tomas el otro sistema de referencia, siempre es negativo, porque es que jugar con eso de cambiar sistemas de referencia durante el proceso es bastante complejo. ¿Lo puedes hacer? Claro, pero entonces ya tienes que cambiar otro montón de cosas. ¿Listo? Pero sí. Pero entonces me queda muy raro, por ejemplo, el resultado, porque me queda el de 0,25 segundos, me queda positivo y el otro me queda negativo. ¿Segura? Tomaste la gravedad como menos 9,8. Sí, O sea que acá me equivoqué. Es más GT. Y ahí sí, menos 9,8 lo pasas al otro lado y queda negativo. Perdón, perdón. Espere que de pronto sí me equivoqué. Em, A ver, a un segundo, la velocidad. ¿Cuánto te quedó la primera velocidad? 2,55. Positiva. Sí, Correcto. Y la otra te queda negativa. sí, porque la gravedad va a ser mayor, menos 9,8 que 5. Claro. Sí, o sea, a mí también me quedó así, me quedó menos 4,8. Pero, ¿qué significado físico tiene eso? Que cuando que a un segundo de estar ahí, la velocidad sea negativa, que va cayendo, ¿no? ¿Sí o no? Pero Sí, pero porque la entonces, otra velocidad no dio negativa. Sí, sí, tienes razón. O sea, es como raro. Ujú, tienes razón. A ver, yo hice este ejercicio 2 veces por 2 métodos. A ver, yo y de reviso luego. pronto por ser algún instante como tan pequeño, todavía como que se siente como si estuviera un poquito subiendo por la velocidad que llevaba de 5. Puede ser, pero la verdad no sé bien. Espérate, yo veo, yo acá lo tenía por acá. Sí, sí, o sea, es como que a los 0,25 segundos, él todavía, o sea, la velocidad empieza a disminuir, pero todavía está como medio ascendiendo con el globo. O sea, es que es un instante tan chiquito que es muy difícil de imaginárselo. Cuando ya llega a un segundo, él sí empieza a caer. O sea, él ya sí está descendiendo. El saco ya está descendiendo, ya no puede sentir como tal
esa, como esa velocidad o ese movimiento hacia arriba que lleva el globo. Sí, o sea, lo podríamos interpretar de esa forma. Porque las matemáticas están bien. Ahí es donde entra la interpretación física que le demos. Pero sí podemos decir eso. Podemos decir que cuando lleva 0.25 segundos, el instante es tan pequeño que la velocidad disminuye, pero sigue sintiendo como el movimiento hacia arriba. ¿O qué piensan los demás? Sí, me parece bien esa interpretación, pero no sé qué digan los demás compañeros. Está muy raro ese ejercicio que dice. Dale, gracias. Hágale pues, Lisa. Bueno, entonces ahí se las dejo como para que los demás también lo hagan y piensen una interpretación. Pero sí, tienes razón. Entonces esto era más, porque la gravedad es negativa. La forma correcta es más. Muy bien. Entonces, yo puedo tomar acá que el tiempo, que la velocidad final es 0 para cuando alcance su altura máxima en caer. O sea, como que la velocidad final, como que ya no hay velocidad de alguna forma. Sí, ya no hay velocidad. Imagínense eso como que tú estuvieras en el vacío y te mueves, pero no tienes nada que te genere cambio en tu posición. Me hago entender, como que simplemente que te mueves a 0 velocidad, pero en caída, ¿sí? Por eso se los digo que se lo imaginen como en el vacío. Bueno, algo así. Entonces, esa es una forma, calcular el tiempo de uno por ese método de calcular primero una altura, la altura máxima. Calcular el tiempo en el que le toma llegar a una altura máxima. Para eso, entonces, yo tomo que la velocidad es igual a la velocidad inicial más la gravedad por el tiempo, ¿cierto? Que es la fórmula que siempre hemos estado utilizando. Entonces, en ese caso, tengo que la velocidad final es 0 y despejo el tiempo, ¿sí? Entonces, para este caso, la velocidad al ser 0, la velocidad inicial va a ser 5, la gravedad va a ser menos 9,8, lo que dice que el tiempo me da un valor de aproximadamente 0.55 segundos. 55 segundos. Este es el tiempo. Listo. El tiempo que le toma a él llegar a velocidad 0. Ya si usted quiere saber cuál es esa altura máxima, pues lo puede hacer con esta ecuacióncita que les di por acá. Esta que les di por aquí. Con esta ecuacióncita, donde toma el h o el delta y como la y máxima. Entonces, pues sería como, o sea, si usted quiere calcular esa altura máxima a la que la velocidad es 0 durante su trayecto hacia abajo, o sea, a qué altura el globo deja de tener velocidad. Es algo loco de imaginarse, pero se puede sacar como por ahí, en donde, donde sería velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado menos 2 es la gravedad por la altura máxima. ¿Sí? Entonces usted despeja la altura máxima y tendría la altura máxima, que es más o menos 1 metro. Entonces es más o menos 1 metro en el que él tiene velocidad, después, o sea, en el que él ya no tiene velocidad. 1 metro, mientras está cayendo. Listo. Y ya luego lo que yo puedo hacer es calcular
lo que es el tiempo que tarda en caer desde esa altura máxima, ¿sí? Entonces yo ya tengo el tiempo hasta que se demora en llegar a la altura máxima. Y luego para T2 lo que hago es calcular cuál es el tiempo desde esa altura máxima que se demora en llegar al suelo. ¿Sí? Entonces, entonces es bastante enredado. ¿Sí me están entendiendo esta parte? Sí. Entonces, ese tiempo 2 lo calculo a partir de la altura total que tenga el saco que tenga el saco. ¿Saben cómo podemos interpretar eso? Mire, cuando uno calcula la altura máxima, uno le da que más o menos es aproximadamente 1.27. Si ya lo hicieron, es más o menos ese valor. 1.27 metros. Esa es más o menos la altura máxima. Entonces, a ver. Cuando la velocidad final es igual a 0. Es que es muy raro porque es como si yo sumara la altura de 1.27 metros desde donde su velocidad es, desde donde su velocidad final es 0 y se lo sumara a 40 metros. O sea, es como si tomara un desplazamiento total de todo lo que hace el saco. Recuerden que esta altura es la del globo. Entonces es como si este pedacito hasta donde él llega a velocidad 0 midiera 1.27 metros. Sí, más o menos. Es como si uno hiciera esto. Es como si él se suelta el saco y el saco empieza a bajar. Se demora 0.55 segundos. O sea que es como si él hiciera este recorrido hasta un punto mientras el globo sigue subiendo. Porque es que otra cosa que ustedes tienen que considerar es que el globo no se queda quieto. O sea, a él sueltan el saco cuando el globo está a 40 metros, pero mientras el saco llega a 40 metros desde donde lo soltaron, ya el globo ha subido un poquito. ¿Me hago entender? O sea, el globo se sigue desplazando, entonces de alguna forma sigue aumentando esa distancia. Pero cuando llevaban 40 metros soltaron al saco, pero el saco no llega instantáneamente a 40 metros y empieza a caer. Entonces, siempre hay que considerar como ese pequeño desplazamiento antes de que llegara a los 40 metros. Y podríamos decir que recorre 1 metro con 27 centímetros cuando lleva apenas 0.55 segundos de bajar. ¿Sí me hago entender? O sea, podríamos decir entonces que el tiempo de caída del saco hay que considerar toda la altura que recorre el saco y es desde esa altura máxima, o sea, desde cuando yo ya sumé 1.27 metros y 40 metros, o sea que el Y inicial, para empezar a contar ese tiempo, sea 41.27 metros. Este lado es como un poquito más enredado. De pronto no la cogen a la primera, pero pues la idea es que intente explicárselo lo mejor posible. ¿Sí? O sea, es como que ustedes consideren que el saco cae, pero él va a seguirse, pero
va a tener un desplazamiento, pero va a tener más desplazamiento que desde donde lo soltaron, porque él no cae instantáneamente a este punto, él se demora en caer porque está desde arriba, desde donde está la persona. Y la caja tiene un tamaño, ¿sí? Entonces, eso es importante como que lo tengan ahí en cuenta. El caso. Entonces, yo considero una altura inicial de 41.27, que es desde donde se da la altura máxima, ¿sí? Es muy raro. Y, y pues considero que ya que su velocidad inicial va a ser cero, ¿sí o no? Porque ya es desde donde es la altura máxima. Su velocidad inicial es cero, ya no va a ser 5 metros por segundo, porque ya él arranca desde donde es altura máxima, si es altura máxima es básicamente velocidad final cero, o sea, que va a arrancar desde ahí a la velocidad inicial de cero. Y ya yo con la fórmula de y igual, con esta formulita, con esta de acá, considerando la gravedad, puedo despejar el tiempo. Con la, sí puedo despejar el tiempo. Considerando que la velocidad inicial es cero, me queda esto igualado a esto, perdón, este cero, me queda y sub 0 igual y sub 0 más un medio de g por t al cuadrado, despejo el tiempo, me queda una raíz, entonces voy a tener dos valores de tiempo y me va a quedar un tiempo positivo y otro negativo. Ese tiempo T2 que queda es aproximadamente 2.95, perdón, 2.9 segundos. Y ya el tiempo total es la suma de los dos. O sea, que cuánto le toma al globo desplazarse hasta el suelo. Pues será T1 más T2, que eso me da 0.55 más 2.90 más 2.9, es aproximadamente 3.5. ¿Cuál? Es 2.9 más 0.55. Más o Sí, menos, 3,45. exacto. O sea, a él le toma desplazarse hasta el suelo 3,45 metros. Esta es la, perdón, metros no, segundos. Esta es como el camino agobiante, pero tú lo puedes sacar por como te lo acabo de decir, por esta de acá. Entonces, pues sale por ahí también, para que lo sepan. En donde tomamos los 40 metros. Pues que también está bien. ¿Sí entienden por qué? Porque pues al fin y al cabo esto me está diciendo el tiempo que le toma llegar al suelo. Y les debe dar exactamente lo mismo. Les debe dar más o menos eso, 3.4, 3.41. Y con este nos dio 3.45, que no está mal. ¿Me hice entender, chicos? Sí. Espero que sí. Solamente que este es muy truculento. De hecho, es difícil de comprender. Entonces yo los comprendo. Si se quedan enredados con esto y no se vayan por acá, sino que se van por acá. Y ya, también está bien. Utilizan la fórmula del estudiante. Y me dice con qué velocidad choca el suelo. Entonces usted lo que hace para la velocidad con la que choca el suelo es, usted ya tiene el tiempo que le toma en caer, ¿cierto? Entonces usted tiene el tiempo y necesita la velocidad con la que choca el suelo, o sea, la velocidad final. Bueno, la velocidad un instante antes de tocar el suelo, porque la velocidad final, ¿cuánto es? Pues cero. Pues cuando está en el suelo está quieto. Entonces, siempre es un instante antes, que era lo que le decía la vez pasada a los muchachos. Entonces, es velocidad igual a la velocidad inicial sobre más la gravedad por el tiempo, pero este t ya va a ser este tt, que yo le había llamado t total. ¿Listo? Y lo reemplazan y obtienen la velocidad final
de choque con el suelo. ¿Listo? Sale de esta misma ecuación. Me dicen, ¿con qué velocidad choca el suelo? Bueno, choque. Y ya, pues eso como en general, ¿cierto? ¿Qué tal les pareció este ejercicio? ¿Muy difícil? ¿Quieren que hagamos uno de, que otro también, que estaba también por ahí en, en el Sears, que es de un alunizaje, como una navecita espacial? Te pregunto, ¿la velocidad final con la que choca el suelo daría negativa o positiva? La velocidad final con la que choca el suelo debería ser hacia abajo, negativa. Listo, entonces ahí en la fórmula sería menos gravedad por tiempo, ¿cierto? Ujú, sí, menos gravedad. Bueno, pues la gravedad sería negativa. Sí, Ajá. ¿Cuánto te dio aproximadamente? Debería dar como menos 28,42. menos 28,81 me dio. Ah, bueno, está bien. Igual esos son decimales. Uno entre más exacto lo tenga bien, pero puede que yo también lo haya puesto con menos cifras decimales. Está bien. Y eso es porque va descendiendo, claro que sí. Les iba a mostrar las gráficas que son rápidas. Entonces, si yo me piden graficar la aceleración versus el tiempo, esta es la aceleración en Y. La única aceleración que tengo es la gravedad y es de 9,8. ¿Listo? Por eso es constante en el tiempo y es en la parte negativa. Si me piden graficar la velocidad en Y respecto al tiempo, entonces yo tengo que empieza en 5 su velocidad inicial y empieza a descender, ¿cierto? En línea recta, esto es una línea recta, imagínensela así. Entonces esta es porque empieza en 5 metros por segundo en y desciende. Si ustedes se dan cuenta, empieza a bajar hasta menos 28. O sea, se vuelve súper negativa hasta acá, hasta menos 28. Menos 28,8 que le dio la compañera. Y si me pidieran graficar la altura con respecto al tiempo, entonces ya ahí yo tengo que considerar que empieza desde 40, lo sueltan, él sube un poquito y ahí es lo que yo les decía, como que él se desplaza hacia arriba un tricito porque él mientras cae el globo sigue subiendo, ¿cierto? Que ahí es cuando llegábamos a esa altura máxima que es como si estuviera cayendo, pero es porque el globo se está elevando, ¿cierto? Que era 41,27. Creo que ya con esto lo interpretan mejor. Y es, el globo sube mientras él cae. Y como él no llega inmediatamente a la altura de 40 metros, porque el globo siguió subiendo a 5 metros por segundo, pues él tiene como una altura máxima durante su caída porque él va subiendo. Entonces ahí es como que lo interpretemos de esa forma. Entonces es una curva, es una parábola. Y queda como de esta manera. Algo así, como una parábola. Listo. Creo que ya ahí les quedó un poquito más claro el método que utilicé en la partecita de atrás. Es como que él sube un poquito y se mueve hacia allí. Muy bien. Entonces, hagamos otro de caída libre para ya dejarlo así y ya como que queden más o menos bien con caída libre y retomemos en otra sesión con movimiento parabólico. ¿Estamos de acuerdo? Todos espero la respuesta por ti. Sí. Bueno, muy bien. Entonces el siguiente ejercicio
es de un alunizaje. Es fácil, no es tan complicado. Y dice de la siguiente forma. Un vehículo espacial, entonces, pongámoslo por acá, está descendiendo hacia la base lunar. Entonces, el dibujito es más o menos así. Imagínense que este es un vehículo. Y está descendiendo, o sea, está cayendo hacia el suelo. Listo, no me han dicho más. Desciende lentamente por el retroempuje del motor de descenso. Listo. El motor se apaga cuando el vehículo está a 5 metros sobre la superficie. Ahí ya me están dando una condición inicial. Y eso quiero que cuando lean los ejercicios lo busquen. Siempre busquen una condición inicial. ¿Cuál es la condición inicial? Que él se apagan los motores. Porque es que yo de acá hacia arriba no sé nada. Yo sé que él cae con la gravedad de la luna, pero no sé en general como, mm, no sé, por ejemplo, su aceleración, no sé desde qué altura está cayendo inicialmente. Entonces, como no sé nada hacia atrás, pues me tienen que dar una condición inicial. Y ahí es cuando me dice, el vehículo apaga sus motores y empieza a, ¿cómo es que dicen? Y, ujú, y empieza a bajar, ¿cierto? Pero empieza a bajar sin aceleración. Y eso sucede cuando está a 5 metros sobre el suelo. ¿Listo? Y me dicen cuál es la velocidad con la que empieza a descender. Entonces me están dando una cosa importante y es una posición, que la voy a llamar en este momento x sub 0. Y me están dando una velocidad, que voy a llamar p sub 0. Ya vamos a ver si sí son eso o no, depende de si es x sub 0 o es x, depende del sistema de referencia. Entonces, x o x sub 0, ya vamos a ver cuál es 5 metros. Y la velocidad inicial, porque me dicen que empieza a descender con esa velocidad, es de 0.8 metros. 0.8 metros. Con el motor apagado, el vehículo está en caída libre. Y eso es lo que nos interesa acá, ver cómo es ese movimiento de caída libre. Y me preguntan, ¿qué rapidez tiene justo antes de tocar la superficie de la luna? Eso era lo que yo les explicaba ahorita. Si siempre me preguntan por la velocidad justo cuando toca el suelo, pues no tiene sentido, porque es cero, se queda quieto. Pero si me preguntan por la velocidad justo antes de tocar el suelo, me están preguntando por la velocidad final durante ese trayecto de caída. Bueno, entonces me dan la gravedad de la luna. La gravedad de la luna es 1.6 metros por segundo. Metros por segundo. Listo. Muy bien. ¿Sabemos cómo sacarlo? Ah, bueno, una cosa. ¿Dónde tomamos el sistema de referencia? Ah, bueno, recuerden que este x sub 0 no es x sub 0 de y, porque estamos en caída libre. Este error mío. Esto es y, llamémoslo y. Lo Y podemos ya, tomar justo en 5 metros, ¿no? correcto. Entonces, este ya no sería y sub 0, sino que va a ser y va a ser la altura final, ¿cierto? ¿Por qué? Porque miren, súper bien ese aporte. Mira, si tomamos acá el sistema de referencia, ¿cuál es mi altura inicial? 0. ¿Cuál es mi altura final cuando llega al suelo? ¿Cuál es la altura del suelo? Desde el suelo a la nave, 5 metros. Entonces,
por esa razón, esto no es y sub 0 en mi sistema de referencia, en el que acabamos de tomar nosotros. Entonces, y sub 0 es igual a 0. Muy bien. Y vamos a tomar hacia dónde positivo. ¿Qué opinan? ¿Hacia dónde va el movimiento o qué? Si ve hacia abajo positivo, no. Correcto. Entonces la gravedad es positiva y adicionalmente la velocidad es positiva, ¿verdad? Pero, bueno, no, sí, velocidad positiva, aceleración positiva, todo positivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque Pero la altura no tendría que ir entonces negativa, sería menos 5 metros. No. no, ¿sabes por qué? Porque igual lo estamos tomando desde acá. O sea, es como si yo me parara boca abajo, imagínatelo así, como si yo me parara boca abajo porque mi sistema de referencia es así, como si yo estuviera colgada de la pared, del techo, y mirar hacia abajo, entonces esa altura es positiva respecto a mí, porque yo estoy acá. Cuando nosotros definimos un sistema de referencia, estamos hablando del observador, desde donde yo lo observo, entre comillas. Entonces, por eso sería positivo. Listo. Bueno, muy bien. Chicos, ya saben cómo hacerlo. Fácil, miren, tienen y igual a y sub 0. Ya tienen esos dos valores, más la velocidad inicial, b sub 0, t, más un medio de la aceleración de la gravedad. De la gravedad por el tiempo al cuadrado. Entonces, si este ejercicio era simplemente interpretación, como para ver si lo sacábamos. De ahí, despejan el tiempo. ¿Listo? ¿Por qué? Porque nos están preguntando, de nuevo les repito, bueno, pues sí, por ahí podemos sacar el tiempo, porque nos están preguntando qué rapidez tiene justo antes de tocar la superficie. Entonces, para eso yo necesito B igual a B sub 0 más la gravedad por el tiempo. Pero como no tengo el tiempo, entonces me toca sacarlo de acá, ¿cierto? Y de acá lo saco con la fórmula del estudiante. Van a darse cuenta que sale por ahí. Con la fórmula del estudiante le salen dos tiempos. Descartan el negativo y les debe quedar el tiempo de... tiempo igual a 2.05 2.05 segundos. Listo, les debe quedar segundos. Y el otro les va a quedar negativo, entonces lo descartan. Y ya con eso, utilizando la gravedad de la luna, recuerden que están en la luna, hallan la velocidad final, que la velocidad final les queda igual a... hagamos este cálculo que no lo hice. Más o menos les debe quedar a 4.08. 4.08 metros por segundo. 4.1 metros por segundo. Listo. Bueno, esto es como lo que tenían base preparado para caída libre y como movimiento rectilíneo uniformemente acelerado.